político y económico. ¿Quiénes eran los grandes opositores de crear ese solo y único banco para Europa? Entonces, pues obviamente fueron las familias de la nobleza europea, las cuales habían sido asaltadas, entre comillas, en su buena fe, porque recuerde que muchos de los recursos de la nobleza europea y de las familias romanas y venecianas no lo consiguieron pues fruto de hacer cosas muy buenas, sino a costa de pobre, a costa de negocios, a costa de pactos, de acuerdos, de muchas cosas. Entonces no es que tampoco ves. Por eso digo, todo tiene un principio, todo tiene un final, nada es para siempre, pero hay que recordar siempre, no cuando estamos arriba, sino cuando estuvimos abajo. Y hay gente que va a estar abajo cuando nosotros estemos arriba, señores. Al no lograr su objetivo en Europa, estos grandes dueños de la banca europea se vienen para Norteamérica y después de fundar después de una oposición de otros millonarios de la época, lograron fundar, ¿correcto? Entonces yo quiero hacer un paréntesis allí. Es otra pregunta que yo les hago para que ustedes solamente reflexionen en todos estos temas de cómo se ha tratado esto. El Titanic, en su época, ya, era lo más representativo que había. O sea, no había una persona con poder económico en el mundo que no debiera ir en el Titanic. Pero qué casualidad que los que se opusieron, que también fueron unas familias judías y otras familias inglesas, los que se opusieron a la creación del famoso Banco Cabal londinense, tanto en Europa como en Estados Unidos, murieron en el Titanic. Bueno, entonces el 23 de diciembre, ya un año después de que se hunde el Titanic, un año y medio más o menos, de 1913, mientras que muchas personas se disponían a pasar su Navidad, se crea el famoso Banco del Cabal londinense, conocido hoy como la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es un banco público, sino es un banco privado y es de unas pocas familias, en quien se creó en cabeza de uno de los hombres más poderosos de la época y prácticamente el dueño del dinero y de toda la economía de los Estados Unidos, John Pierpont, el famoso JP Morgan, señores. Entonces, así viene, poco a poco se va construyendo y se va armando toda una historia en la cual vamos a concluir dónde es que aparecemos nosotros, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ellos, el Cabal, fueron los que causaron, señores, las 2 guerras mundiales, quiebras económicas, golpes de Estado, conflictos internos con los que sangraban los países y después aparecían como los salvadores de las naciones, así como pasó con el COVID. Endeudaron a todo el mundo, endeudaron a todos los países del planeta primero crearon la pandemia, ellos se cayeron todas las economías y llegaron ellos como salvadores a través del Fondo Monetario Internacional, prestando más y más dinero, ya prestando, endeudándolos, y así lograron durante todo este tiempo estabilizar su plan de dominio mundial. De la misma forma determinaron y lograron, paralelamente, ¿no?, creando el banco, el Cabal, lograron desestabilizar a las familias que tenían el poder en la China, con el derrocamiento de las legendarias familias imperiales Qin, o las de los dragones blancos, así se llaman, en 1912, cuyas descendencias son conocidas actualmente como los sombreros blancos o los ancianos chinos. Ahí aparece uno de los miembros de la alianza, ¿ya? Esas descendencias de las familias imperiales Qin o el dragón blanco son conocidas actualmente como los sombreros blancos o los ancianos chinos. Entonces ahí aparece el primer coprotagonista de todo esto que se llama o que se denomina la alianza, ¿correcto? Y entonces, finalmente, ¿qué pasa con las familias imperiales chinas del dragón blanco? Unas vez las sacan del poder, miren lo que hace el Cabal. Ya le habían quitado sus recursos y sus riquezas a la nobleza europea. No se las habían quitado, nunca se las devolvieron. El Cabal se presenta ante las antiguas y milenarias familias imperiales chinas como sus amigos y sus salvadores. Primero van y desarman el boroló allá, los sacan corriendo a la entrada de los japoneses, entonces ellos asustados van y entregan el oro. Ya vamos a ver, como sus amigos y salvadores,
y se ofrecen para custodiar el oro y darles ayuda diplomática en Europa para salvaguardar su vida. Mentira. Lo que lo querían era eliminarlo. Y este fue el momento donde las familias chinas le entregan todo su oro y su riqueza a las familias, ya vamos a ver ahí algo más claro, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, que conforman el Estado profundo, y esta es la forma como finalmente los cabalistas, los oscuros, el Estado profundo, llámenlo como quieran, toman el control de todas las finanzas existentes en el mundo. Entonces se adueñaron de Europa, de las riquezas de Europa, después llegan a los Estados Unidos, fundan la Reserva Federal, se toman América y finalmente se toman la parte de las riquezas chinas, de la parte de Asia que les hacía falta. Entonces ellos han sido los tentáculos, lo han movido muy bien. La mayoría de la cabeza y los dueños de esos bancos inicialmente fueron todos los 5 hijos de Amchen Rothschild, ¿correcto? Que él los educó y los formó y les entregó. Y con la entrega de todo ese oro y recursos al gobierno de los Estados Unidos, y que finalmente caería en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya sabemos que no es un ente público sino privado, aunque aparece así Reserva Federal de los Estados Unidos, y que pertenece exclusivamente a 12 familias. Señores, ahí en ese momento comienza toda esta fantástica historia en la que estamos tú y yo y millones de personas. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, hasta ahí creo que ahí vamos. ¿Y por qué aparecemos inmiscuidos en esa historia? Ya vamos a ver por qué proceso. Entonces, ¿qué pasó con las familias chinas del dragón blanco? Y este fue el momento que ya vimos que las familias chinas le entregan todo su oro y sus riquezas a las familias que conforman el Estado profundo. Realmente no a ellos, sino al gobierno de los Estados Unidos. Su banco central, que ya sabemos estaría manipulado en este momento por el cabal. ¿Correcto? Y esa es la forma como finalmente los cabalistas, los oscuros y el Estado profundo empiezan el dominio económico mundial. O sea, ellos se hacen a los recursos y a las riquezas de cada una de las continentes del mundo, y es así como ellos se empiezan a dominar a través de la Reserva Federal y pues manipulando al gobierno de los Estados Unidos todos los recursos, señores. Esto es importante que lo vayamos entendiendo para llegar finalmente aquí a algo que les voy a mostrar. Las familias imperiales chinas muy audazmente, perdón un segundo. Muy audazmente, escuchen esto, aquí es donde nacen muchos los procesos. Las familias imperiales chinas muy audazmente entregan oro y riquezas entre 1912 y 1913. Pero ellos son muy inteligentes, ellos fueron muy inteligentes. Por eso le digo que aquí hay cosas que no podemos desvirtuar. Pero a cambio de ellos, acordaron con el gobierno de los Estados Unidos que ellos, el gobierno de los Estados Unidos, se comprometerían a pagar un interés a las familias reales mientras ellos tuvieran el oro bajo su protección. ¿Y qué pactaron también? Una devolución gradual del oro e intereses a los 30, 50 y 70 años, mientras estas familias imperiales chinas se organizaban de nuevo para tomar el control de sus finanzas y del país. ¿Ya? Entonces los chinos se entregaron. Pero a cambio, ellos acordaron, correcto, que se les pagaría un interés y que con el tiempo se les devolvería el oro. Pero ¿de qué manera? Miren esto, y es aquí donde entran muchos programas. Aquí nos vamos a dar cuenta. Entonces esto es algo que no se puede desvirtuar, es lo que yo les digo a ustedes. La gente piensa que es que esto no. Entonces, ¿cómo respaldan la deuda del oro? Los chinos recibieron por parte de los Estados Unidos bonos, notas deuda y bonos históricos que serían pagados posteriormente en los tiempos acordados, 30, 50 y 70 años al portador de esos bonos, y estos bonos lo que jamás se cumplió, y ya vamos a ver por qué no se cumplió.
O sea, pero recuerden que ya existen unos bonos deuda y unos bonos históricos. Claro que hay infinidad de bonos, pero ya les voy a contar por qué hay infinidad de bonos. Lo que quiero decir es que cuando se habla de que la redención no existe, señores, es como decir que nunca estos bonos existieron si los hemos visto, si sabemos que existen, si sabemos que se emitieron para respaldar la deuda que asumían, o sea, la deuda que tenían con los chinos, con las familias chinas. Ahora, debemos aclarar que estas familias tuvieron 2 intentos fallidos de pago en los años 1960 con el presidente de esta época, que ya había acordado con las familias, la descendencia de las familias imperiales, empezarles a pagar este oro y estos intereses, ¿ya? Y que posteriormente sería asesinado, y posteriormente, para el pago acordado a finales de septiembre del 2001, uno de los procesos, les voy a contar, si no sabían, yo sé que lo sabían, se llevaba a cabo en una de las Torres Gemelas y en edificios aledaños al World Trade Center, conociendo todo lo que ya pasó. ¿Ya? Entonces, recuerden esto. Se emitieron unos bonos para respaldar esa deuda y solo se entregaron a los chinos. Ya les voy a contar qué ha pasado con esos bonos durante el siguiente tiempo, pero ya les cuento qué fue lo que pasó cuando los ancianos chinos se dieron cuenta que no les iban a volver. Y el origen de otros con respaldo de la deuda de oro. Es claro que estos documentos de respaldo, estos bonos, han dado la vuelta al mundo, siendo utilizados para pagar deudas, han sido vendidos, otros han sido robados, otros han sido utilizados como soporte a grandes obras de desarrollo de infraestructura, a infinidad de temas, y que son claramente parte de la redención. Y señoras y señores, por todos estos procesos, por todas estas cosas que vimos, por todos estos bonos, algunos considerados material numismático porque son de billetes, son de monedas antiguas, son de respaldo de cosas, ya de procesos, de momentos de más de 100 años, ¿ya? Entonces se desprenden y nacen la mayoría de programas de asignación y entrega de recursos a los que tú y yo pertenecemos, ¿ya? Pero ahora estoy seguro que ya se están preguntando, entonces todos los programas pertenecen a la redención. Entonces yo les puedo decir sí y no, pero permítanme, yo les aclaro algo. Perdón, yo me tomo un... Tan solo unos pocos programas, unos pocos, no sé exactamente cuántos ni cuáles, no dependen de estos procesos de redención, sino están respaldados y apoyados por fondos de prosperidad de incalculables reservas acumuladas por decenios de años, en algunos casos siglos, como los fondos de los hermanos Rodríguez Trust, Saint-Germain, Commonwealth, y por eso algunos de esos programas son conocidos como los programas de prosperidad. Señores, una gran parte de todos esos procesos, tal vez el 99%, pertenecen a la redención. Pero hay unos pocos, no sé cuántos de esos, no tengo el número, ya, no están respaldados y apoyados, no por esos procesos de redención, sino por fondos de prosperidad e incalculables reservas acumuladas con el pasar del tiempo, como los fondos de los hermanos Rodríguez, Saint-Germain, Commonwealth, y por eso algunos programas son conocidos como programas de prosperidad. ¿Ya? Entonces, ahora nos devolvemos. Cuando el segundo intento de pagos de finales de septiembre del 2001 es frustrado con el atentado de las Torres Gemelas, empezará en ese momento, ¿ya?,
todo el proceso de conformación de la alianza en el año 2001 entre los patriotas, que son militares americanos que aman su país, y los sombreros blancos descendientes de las familias imperiales chinas del dragón blanco, para lograr recuperar todo el oro y las riquezas robadas, y para los patriotas y los civiles retirados, un país, los Estados Unidos de América, saqueados por el cabal, queriéndolo recuperar. Entonces es ahí donde ellos dicen, bueno, señores, definitivamente ellos no nos van a devolver nada. Nos lo han demostrado desde 1930, porque ¿qué fue lo que pasó? Voy a contarles algo que les iba a contar mañana, pero se los voy a contar hoy. En el año de 1929 hubo una gran depresión, una caída, el primer reset financiero. Toda la economía del mundo se cayó, se fue a pique. Grandes industriales, grandes millonarios y billonarios tirándose de los edificios y suicidándose porque lo habían perdido todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Para coger todo ese oro y usarlo, el Estado Profundo Sistema Cabal coge toda la reserva de oro que hay y respaldan el dólar en oro, pero sin tomar en cuenta los acuerdos que los Estados Unidos habían hecho con las familias imperiales chinas. Les cogieron todo su oro y lo emplearon para respaldar su moneda, o sea, el dólar, y así lo hicieron los demás países del mundo. Y ahí es la primera demostración que ellos no iban a devolver el oro. La segunda fue en 1960, en los años 60, cuando un presidente muy querido, muy atento, que estuvo en Colombia, ¿ya? Entonces, él acuerda con las familias imperiales chinas empezar a hacer la negociación de devolución del oro y los intereses, y termina siendo asesinado en Dallas en 1963, ¿correcto? En una visita que él hacía. Y finalmente, cuando se pacta el tercer, 70 años después, cuando se pacta, bueno, el segundo, pero para todos la tercera entrega, ¿ya? Y pasa lo de las Torres Gemelas, los ancianos dicen, no nos van a devolver nada. Entonces vamos a buscar una manera inteligente, no con guerras, no con muertos, sino vamos a aliarnos y vamos a buscar las estrategias para poder recuperar el oro y las riquezas que nos pertenecen. Y para ustedes, si nos apoyan, entonces lo que hacemos es que ustedes recuperan su país. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿para qué se unen? Y eso es lo que vamos a ver, ¿para qué se unen? ¿Ya? Volvemos a ese septiembre de 2001, cuando es frustrado. Y en este momento nacen las ideas que llevarían a la formación de un proceso de redención. No la redención, ya vamos a verlo, no la redención espiritual de nuestro Señor Jesucristo, ni la redención por parte de los extraterrestres que van a venir y van a... Señores, por favor, el nacimiento de la computación cuántica, ya les conté el poder que tiene ese computador cuántico, el nacimiento de un nuevo sistema financiero cuántico, las mesas de redención para pagos de bonos. Señores, eso es una realidad, las mesas de redención es una realidad, ya para la devolución y pagos de bonos. Eso no es una invención de nadie, es una realidad. Y tener en cuenta que no solo existen los bonos de los chinos, sino hay diferentes tipos de bonos. Les contaba esta mañana, para no contarles mañana, pero ya se los había contado, que en el año 1913 hacen un bono llamado el Super Pechili, ya, para respaldar algunas obras de infraestructura en la China, y se hace ese bono, ya. Y ese bono en ese momento costaba aproximadamente unas 20 punto algo libras esterlinas, ¿ya? Y hoy en día cada uno de esos cuesta, cada unito, para pagarlo cuesta 30 millones de dólares. Se hicieron 29.019 bonos, ¿ya? Obviamente, posiblemente no se pague esa cantidad, sino empieza a fraccionarse los pagos, una cantidad de cosas, que ese no es el tema de esta charla. Y todo esto está incluido en un llamado Reseteo Financiero Mundial, o RFG. El Reseteo Mundial.
o el reseteo financiero global. ¿Ya? Entonces no existe solamente un bono, existen cantidades de bonos, señores. Y son reales. Entonces, ¿cuál invento de quién? ¿Cuál invento de quién estos procesos? La redención, señores y amigos, no es la redención espiritual, ni la redención por parte de naves interplanetarias, ni razas de extraterrestres que salvarán el mundo. La redención o el proceso de redención es el pago de bonos históricos, material numismático, documentos, bonos, notas, deuda y pago de bonos o deudas soberanas que se emitieron hace más de 100 años. Esto es real, esto no es inventado, porque a Pepito se le ocurrió ir a hablar de esto, o a un líder se le ocurrió hablar, y ya vimos que no es solamente un líder, señor. ¿Ya? Entonces, señores, solamente una reflexión final para culminar el día de hoy. Mañana seguimos analizando el tema. Cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en el exterior. La palabra es el pensamiento hablado. Y solo te invito a reflexionar lo siguiente. Y lo he visto, y he visto cómo personas lo viven. De lo que dices, recibes. Ten mucho cuidado con tus palabras. Tus palabras pueden unir. Tus palabras pueden construir. O tus palabras pueden causar división y destruir. Una sola palabra tuya puede acabar con la vida de alguien. O puede acabar con procesos enteros. Recuerden que yo les conté alguna reflexión. Pero hoy quiero ser muy puntual en eso, señores. Dejemos de estar hablando y dejemos de estar desuniendo con nuestras palabras. Yo creo que este es el momento, en estos momentos tan sensibles de los procesos, de unirnos, no de enfrentarnos, no de irnos contra quienes nosotros hemos confiado en ellos y ellos en nosotros. Porque yo sé, y lo vuelvo y lo repito, yo no estoy obligado aquí. Yo soy un usuario como ustedes, capacitando, preocupado más por lo que viene, por cómo se va a manejar ese tema, que por estos temas que debemos aclarar. Sí, me parece importante que se aclaren, me parece importante que se traten, pero me parece más importante qué es lo que tú de verdad estás diciendo de todo esto. Y aquí nadie está obligado. ¿Ya? Aquí a nadie le pusieron un arma en la cabeza para decir, oiga, venga, participe. ¿Ya? Y a veces muchos temas, señores, se pueden demorar por nuestra falta de fe, por nuestra división, por estarnos quejando, por muchas cosas. Hoy te invito a todo lo contrario, señores. Mañana vamos a ver en una charla, tal vez no tan larga y extensa, tal vez como esta, en la cual, ¿por qué vamos a recibir? ¿Por qué las demoras? Y terminamos una parte de la historia de estos procesos, ¿correcto? Vamos a ver qué es un material numismático, todos esos temas que ya vimos, pero que es importante recordar por qué. Porque, señores, hay una realidad que no podemos tapar con una mano. No la podemos tapar. Hay una realidad. Y la gente que no conoce, va y habla de lo que no sabe. Y eso destruye, señores. Por eso le digo, es muy importante saber qué estamos haciendo con nuestras palabras, con lo que decimos, porque podemos construir o podemos destruir. Permítame aquí. Si alguna persona de ustedes, como lo dije, tiene algún tema diferente, considera que tiene más conocimiento, que tiene algunos otros aportes, estoy totalmente dispuesto a hablar, a que me cuenten, a yo contar mi punto de vista y hablar, porque somos siempre enseñables, siempre somos enseñables, y como les dije, nadie tiene la última palabra sobre estos temas. Y termino con esto. No, esto es para mañana, señores. Ya seguimos, este es el tema de mañana. Bueno, señoras y señores, voy a dejar de compartir pantalla. Espero que pues hayamos aprendido un poco, hayamos recordado y hayamos
entendido algunas cosas, que sé que mucha gente tendrá puntos de vista diferentes y dirán que es de otra manera, pero les cuento que hemos hecho mucha investigación y mucho análisis, pero estoy dispuesto a escucharlos. Muchas gracias, Harold. Listo, mi estimado Quique. A ver, bueno. 300, 2.400, 2.300 personas. Muy bien. Aquí unos están aprendiendo y otros están repasando, porque este tema ya en las charlas iniciales lo habíamos tenido, entonces es bueno estar reforzando eso. Bueno, sabemos de que de pronto hay preguntas, entonces le doy paso a mi compañera. Compañera, el micrófono es tuyo. Deme un momento. Hola, hola, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Quique, por todas tus enseñanzas. Como dice Harold, pues yo creo que la mayoría estamos repasando el tema y cayendo en cuenta como de cositas que no... ¿Sí me están escuchando? Se me está cayendo la señal. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Me escucha. Claro. Bueno, en realidad hay una pregunta muy recurrente que la voy a responder yo, y es ¿qué ha pasado con el gallo de Harold? Yo ya dije que ese gallo pasó a mejor vida, señores, para que no pregunten más por ese gallo. Un sancocho el fin de semana. Bueno, más que preguntas, agradecimientos, y que voy a leerte algunas de los mensajes que dejaron. Uno de sus usuarios coloca: solo para agradecer a todo el equipo, excelente toda la información, muy necesaria, adelante, vienen cosas maravillosas. Otro nos dice: no tengo ninguna duda, manejan muy bien los temas y son extremadamente importantes, felicitaciones. Buenas noches, bendiciones, gracias por tu valioso tiempo de enseñanza, gracias a doña Nancy, a doña Doris y al equipo en general. Hay una sola pregunta que la señalé porque, bueno, me pareció importante. Pregunta el usuario: ¿qué relación hay entre el patrón oro y la criptomoneda? Y si no tienen alguna relación, entonces si el patrón oro va a derrocar la criptomoneda. ¿Qué conocimientos tienes de eso, Kike? Es muy posible, o sea, no todas las criptomonedas, ¿me hago entender? No todas las criptomonedas van a desaparecer, ¿ya? Pero algunas de las principales, lo que se considera que va a traer todo este nuevo sistema económico, sí, algunas van a desaparecer. Una cosa son monedas digitales de Banco Central, otra cosa son las criptomonedas, ¿correcto? Que es muy posible, se anuncia posiblemente, y ya les voy a decir, menos mal me aclaraste y vuelvo a traer el tema de un break que ha pasado en estos días y que están pasando por la mayoría de información. Permítanme un segundo, yo les leo algo puntual sobre el tema de las criptomonedas. ¿Ya? Entonces, es muy posible que algunas criptomonedas no vayan a pertenecer al nuevo sistema. Puede que otras sí permanezcan porque se van a ajustar a las normas que están exigiendo para la nueva economía mundial de negocios. Algunas de esas monedas que posiblemente consideren y sigan son monedas como el XRP, el Fénix, y hay otras, pero el XRP es porque la moneda de comunicación de los bancos, la criptomoneda de los bancos, pero voy a leer alguna cosa aquí puntual del tema de las monedas del día de ayer. En BTC, el 82% de las direcciones no pueden permitirse el lujo de mover sus monedas. Lento, expansivo y muy alto consumo energético. Ethereum, tarifas elevadas, problemas de centralización y escalabilidad. Realmente han sido Ethereum
por el Ethereum se manejaban contratos inteligentes, correcto, era una moneda que tenía un muy bajo costo de envío y ahorita los costos subieron altísimo porque la operación, el mantenimiento, las transacciones, el mismo tema del consumo de alto consumo energético de las operaciones volvió a las tarifas muy elevadas. Solana, que era una de las monedas que prometía mucho, el 75% de las transacciones fallidas. Y el Tether USDT, que se usa mucho como moneda estable, correcto, nunca ha sido auditada y en el momento en que sea auditada va a tener problemas. Entonces, muy seguramente la relación del mundo criptográfico, del mundo de las criptomonedas con la nueva economía mundial, para algunas monedas, no para todas, no es que vayan a desaparecer en su totalidad, no va a ser la mejor. Pero ¿por qué se ha debilitado este tema? Aunque el Bitcoin, a través del halving que hubo del Bitcoin, es sencillamente el rompimiento del pago. Halving es rompimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Que al sacar un bloque de minado de BTC, se estaban pagando, por decir, 100 pesos. Y al establecer el halving, ya por ese bloque no se paga 100 pesos, sino se paga 50 pesos. Entonces eso crea diverso, el Bitcoin sube, el Bitcoin baja, pero ¿qué es lo que pasa con el Bitcoin y las monedas como el USDT? A través de todas esas criptomonedas, como son alegales, o sea, no es legal, pero tampoco es ilegal, entonces se han manejado el terrorismo, el narcotráfico, la trata de blancas, el tráfico de armas, y eso es lo que quiere erradicar la nueva economía mundial de negocios. ¿Ya? Por lo tanto, muchas monedas no son afines a los para la economía mundial del mundo, para la economía mundial. Entonces, por ello es que muy seguramente algunas monedas desaparecerán y otras permanecerán, de acuerdo a si cumplen los requisitos que exijan para la nueva economía mundial. Pero todo va a ir, o sea, nada de lo que hay como tal, como les decía en algún momento, va a desaparecer totalmente. Nada va a desaparecer así de la noche a la mañana. Todo va a ser un proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que muy seguramente en algún momento se dispare el tema del Bitcoin y después caiga cuando todas estas cosas pasen. Pero nadie conoce ese futuro real, solo que sí se anuncia en los estudiosos que posiblemente esas tres principales criptomonedas, esas cuatro, las que nombré, el Bitcoin, el Ethereum, Solana y el USDT, o sea, el USDT, o la moneda estable del movimiento de las criptomonedas, vayan a desaparecer en algún momento. Muchas gracias, Kiki. Por acá tengo otra preguntita de última hora. Son tres preguntitas, pero solamente podemos contestar la primera. Entonces es los bonos y los billetes de Zimbabue o de cualquier otra cosa que haya, ¿de qué años deben ser para que los acepten en esa prevención? Generalmente no es que... No, ellos tienen un peritaje de legalidad y tienen una documentación de legalidad. Si son legales, al que lo porte lo entregan. Le entregan el cambio, ¿no? O sea, le hacen el cambio en lo que le vayan a pagar. Pero lo único que tienen que hacer es que tienen un peritaje y ese es un proceso, primero, que no es fácil de hacer. Segundo, que por eso hay unas personas que se llaman tenedores. Generalmente esos tenedores son personas que han tenido un recorrido, han pagado también un precio, ¿ya? Entonces, no es el año ni lo viejos que sean, eso no tiene nada que ver. Lo que hay que tener cuidado es que mucho de estas monedas, si lo tratamos ahí, mucho de este material numismático fue falsificado durante el transcurso de los años porque vieron que era muy buen negocio y pagaban muy bien, ¿ya? Entonces, cajas de cierto valor se llegaron a vender en 15,000, 20,000, 30,000 dólares. Y eran cajas de un valor incalculable, por eso les digo yo. Entonces, no es tanto el tiempo que tengan, sino es realmente que los documentos estén en regla y sean veraces. Y ese peritaje es algo costoso, lo hacen personas muy exclusivas y nadie que no haya peritado y auditado esos documentos va a llegar a una mesa de negociación, ¿ya?
Entonces no es el tema de los viejos o jóvenes, sino la autenticidad de los mismos. Porque no importa, porque como les digo, ha habido tanta guerra y ha habido tanta pobreza que entre los mismos países han sacado bonos para respaldarse las deudas. O sea, hay bonos de todo tipo, señores, de todo tipo. Hay infinidad de bonos, señores, infinidad de bonos que ustedes no se imaginan. Porque se han sacado para respaldar deudas, para endeudamiento de naciones, se han salido para una cantidad de cosas. Por eso le digo, en el mundo, todo el mundo le da a todo el mundo. ¿Cómo se respaldaron esas deudas? A través de bonos, a través de ese material. Uno muy antiguo, que es todo lo numismático, y alguno mucho más moderno, nuevo, que se han sacado también. ¿Ya? Listo, Quique. Ya no más preguntas pues hasta el día de hoy. Me imagino que mañana sí de pronto van a haber bastanticas. Quiero recordarles a nuestros participantes que hay preguntas que hacen con respecto a nuestro proyecto. Si tienen alguna duda, pues acérquense o háblenle a su líder, que ya él a su vez les responderá cualquier inquietud. En cuanto a preguntas de logística, nosotros ninguno tenemos información, así que nunca podríamos, por más que nos hagan la pregunta, jamás podríamos darle respuesta a ello. Otras personas nos han estado pidiendo ampliación de los temas. Les recordamos también que el tiempo que tenemos acá es más bien corto y es el tiempo de Quique, que es un tiempo muy valioso. Él nos da solamente las bases y ya pues si alguno está interesado ya buscar información de pronto en internet o no sé, pagarle una asesoría a otra persona o a Quique mismo para andar en el tema, porque si no se quedaría aquí que toda la noche acá dándonos capacitación. Entonces, sé que eso tiene sí, muchas gracias por lo que estás diciendo, y efectivamente sí hay muchas personas que me están escribiendo, @capiquique, para cualquier persona que quiera ahondar en los temas, necesita una asesoría en cualquiera de los temas, o realmente necesita saber un poco más de información. Entonces yo he dictado charlas privadas o asesorías privadas de ciertos temas específicos para todas estas personas que tienen preguntas específicas. Correcto, muchas gracias. @capiquique, por favor, para el que se quiera unir al grupo de capacitación y hacerme alguna consulta, con mucho gusto. Gracias. Claro que sí. Y recuerden que Quique está autorizado por la señora Nancy para hacer esta clase de consultas. Listo, y que bueno, ya me despido, cierro por hoy la parte de las preguntas, el espacio de las preguntas. Ya le doy paso pues a Harold para que se despida y a doña Nancy que va a decirnos algo. Tengan feliz noche.